Buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, y todos y cada uno de los que se encuentren escuchando en este momento. Espero se encuentren bien y que Dios los bendiga. El día de hoy tengo el privilegio de compartir una pequeña porción de la palabra de Dios con ustedes. Mi tema es lo que nos aleja de Jesús. Primeramente les pido que ahí donde se encuentran me acompañen en oración, para que sea nuestro Señor tomando el control y poniendo las palabras adecuadas que traigan bendición a cada uno de nosotros. Padre Santo, Dios de la gloria, Creador de todo, te ruego en este momento que traiga sabiduría y entendimiento de tu palabra y que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para tomar la porción que tú tienes dedicada para cada uno de nosotros. Que seas tú, Padre, el que hable por medio de mi boca. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y ahora si me acompañan a escuchar la palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. Y esta palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Como podemos ver aquí en el primer versículo, en el versículo 22, dice que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y se adelantaran. Entre tanto, él despedía a la multitud. O sea que mientras él despedía a la multitud, el Señor le dijo que se fueran. La multitud de la que estaba hablando aquí es de la que habla en los versículos anteriores, en el contexto anterior del versículo 13 al 21, que está hablando de la alimentación de los 5,000. Esa es la multitud de la cual está hablando aquí. Y al despedir la multitud, dice en el 23, subió al monte a orar aparte,
y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea que el Señor les dijo que se fueran porque quería él orar, quería él estar un tiempo con Dios, ¿verdad? Estar tranquilo después de haber estado alimentando a los 5,000. Yo pienso que a lo mejor estaba pues dando gracias a Dios por haber multiplicado esos panes y esos peces, ¿verdad? Porque sabemos que en el contexto, en el versículo 17, nos habla de que eran 5 panes y 2 peces los que, los que tenían para tantas personas. Entonces yo me imagino que el Señor lo que quería en ese momento era estar a solas y estar orándole al Señor por otro milagro que había hecho, ¿verdad? Porque era muy poca comida para tanta gente. Y en el versículo 24 dice que ya la barca estaba en medio del mar y la azotaban las olas, porque el viento era contrario. Ya en este punto los discípulos estaban pasando por una, pues quizá por una tormenta, ¿verdad? Dice que azotada por las olas estaba la barca. En el versículo 25 dice que Jesús, dice más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así que cuando el Señor se dio cuenta de lo que estaba pasando, vino hacia ellos, ¿verdad? Y los discípulos en el versículo 26 dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea que ahí ellos no sabían que era el Señor, que era Jesús, ¿verdad? Que iba a su encuentro, ¿verdad? A su ayuda, porque me imagino que el Señor al darse cuenta, pues iba al socorro de ellos, ¿verdad? Más que los discípulos no sabían de quién se trataba porque no podían distinguirlo. Y empezaron a tener miedo. Pero en el versículo 27 nos dice que Él les habló y les dijo que tuvieran ánimo. Les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí podemos ver de que ellos tenían temor, ¿verdad? Pero aparte dice que les daba ánimos. Y pues me puedo imaginar, ¿verdad? Nos podemos imaginar que pues ellos estaban desanimados, han de haber pensado, pues, ¿dónde está Jesús, verdad? ¿Dónde está Jesús? Estamos aquí en medio de las olas, de la tormenta, del viento, quizá con miedo de caer, ¿verdad? Al mar. Y eso los tenía desanimados a ellos, ¿verdad? Porque el Señor los había dejado por un momento, tan solo por un momento solos, ¿verdad? Entonces en el versículo 28 nos dice que Pedro, al oír esto, le respondió al Señor y le dijo que si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, todavía en ese momento no estaba seguro que era el Señor, ¿verdad? Él dudó en ese momento que era él, porque si no, no le hubiese preguntado eso, ¿no? En el 29 el Señor le dice que sí, que vaya, ¿verdad? Entonces Pedro se decide, toma un paso de fe, ¿verdad? Y se atreve a andar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa? En el versículo 30. ¿Por qué comienza a hundirse Pedro? Dice el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué comienza a hundirse entonces? Porque quita sus ojos del Señor y comienza a mirar lo que está pasando a su alrededor. Quita su vista de Jesús y se enfoca en el viento y en las olas
Y es ahí cuando comienza a hundirse, ¿verdad? Porque ya no está mirando a Dios, sino que está mirando todo lo que está aconteciendo a su alrededor. Y eso muchas veces es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? O nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, cuando nos enfocamos en nuestros problemas y quitamos nuestros ojos de Cristo. Nuestra fe tambalea. Comenzamos a dudar, a tener miedo y comenzamos a hundirnos. Cuando empezamos a dudar, nos alejamos de la presencia de Dios. Y es cuando suceden estas cosas, ¿verdad? Por eso cuando nos encontremos en tormentas, en dificultades, debemos de recordar que Él estará con nosotros en medio de ellas. Dice en Isaías 43:2 que Dios promete que cuando crucemos las aguas, Él estará con nosotros, ¿verdad? Y Él, el Señor Jesús, estuvo con ellos aquí. O sea, nunca los abandonó, ¿verdad? Él, yo me imagino que Él sabía, porque pues Él es Jesús, ¿no? Él en todo momento supo que esto iba a pasar. Pero muchas veces el Señor permite que pasen ciertas cosas para probar nuestra fe. Él aquí estaba probando a sus discípulos porque pues ellos lo conocían, ¿verdad? Ellos sabían de que Jesús no los iba a abandonar y de que Jesús los podía salvar de cualquier peligro. Mas sin embargo aquí, ¿qué pasó con Pedro? Pedro tuvo miedo y quitó su mirada de Jesús. Y al quitar la mirada de Jesús fue cuando vino y empezó a hundirse. Y en el versículo 31 es cuando el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque se supone que ellos, como sus discípulos, y andando con Él, y acabando de ver el milagro que hizo con los panes y los peces, acabando de suceder eso, porque acababa de suceder, acababa de despedir a la multitud, y ellos recién habían visto el milagro de los 5 panes y los 2 peces, que se convirtieron en miles, hasta sobraron. Entonces, el Señor se sorprende, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si acaban de ver este milagro, ellos tengan miedo en este momento y estando yo aquí, ¿verdad? Estando junto a ellos. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros, ¿verdad? Nos olvidamos de quién es Jesús, de todo lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Y no lo vemos, no acudimos a Él hasta que ya estamos en el problema, cuando ya estamos hundiéndonos, es cuando queremos que el Señor nos ayude, pero mientras no ponemos nuestra confianza en Él. Y eso no pasó solamente con Pedro, ¿verdad? Porque ninguno de los que estaban allí no dejaron de tener miedo, todos tenían miedo. Lo que pasa es que Pedro fue el único, por su carácter, ¿verdad? Que él tenía, que era un carácter atrevido, ¿verdad? Pedro siempre fue así. Se atrevió a querer salir de la barca y decir, ok, Señor, yo sé que eres tú, ¿verdad? Pero, a ver, déjame comprobarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, su fe no duró mucho. Quizá dio 2, 3 pasos porque dice que andaba, dice, descendiendo Pedro de la barca en el versículo 29, dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que alcanzó quizá Pedro a dar unos cuantos pasos, ¿verdad? Muchas veces nosotros pasamos por lo mismo, ¿verdad? Pasamos por las dificultades y decimos, pues sí, yo creo que Dios nos va a ayudar. Creo en Dios, creo en el Señor, creo en Jesús. Pero a la mitad del camino el desánimo nos puede llegar y podemos decir, pues dónde está Dios, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? Porque muchas veces, desgraciadamente, así pasa, ¿verdad? A veces no podemos o no queremos esperar
el milagro completo, ¿verdad? Queremos que en el momento tener las cosas y a veces se nos hacen eternas las cosas que Dios nos promete o que Dios nos va a dar y que necesitamos esperar por ellas, ¿verdad? No sé, tal vez una enfermedad, una necesidad, una aflicción, todo ese tipo de cosas, de tormentas por las cuales pasamos en nuestras vidas, tardan en salir de nosotros. Y es ahí cuando el Señor nos prueba nuestra entereza, nuestra confianza, nuestra fe. Y es cuando ahí Él nos pule, ¿verdad? Él nos pule y dice, ok, ¿crees en mí? ¿Tienes fe? Aquí está la prueba, pero no es fácil. No tenemos que dar 2 o 3 pasos como Pedro, ¿verdad? Tenemos que seguir caminando hasta que la tormenta pase, hasta estar a salvos, hasta que Dios haga la obra en nosotros. Porque no es dar 2 o 3 pasos y decir, oh, ya no puedo más. Es mantenerse firmes en el Señor, ¿verdad? Y saber que Él es el que nos va a salvar y confiar en Él hasta el tiempo que Él lo decida, hasta el tiempo que nos saque de la adversidad, nos saque del problema, nos saque de la situación. Muchas veces nos desesperamos y decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Pero es ahí cuando entra la fe en nosotros. Es allí cuando tenemos que demostrar esa fe que tenemos hacia Dios, hacia Jesús, ¿verdad? Aquí Jesús nos demuestra por medio de Pedro que primero no debemos de tener miedo ante las adversidades, que tenemos que confiar en Él sin dudar. Pero si no fuera poco, todavía nos da la posibilidad que dentro de nuestra incredulidad y de nuestras dudas, como fue el caso ahí de Pedro también, nosotros podamos pedirle a Él que nos salve. Y entonces Él lo hace. Todavía nos da otra oportunidad para poder confiar en Él. Ahí Pedro, lo que pasó fue, se iba a hundir. Ya había desconfiado, ya había dudado. Pero una vez más le pide al Señor ayuda. Le dice, Señor, sálvame. En el versículo 30 dice, Señor, sálvame. Todavía el Señor dice el 31 que al momento Jesús extendió la mano, asió de Pedro y le dijo, hombre de poca fe. Lo sacó de donde estaba y todavía lo dejó en la barca, le dio la oportunidad, ¿verdad? Y eso es lo que nos demuestra Jesús, ¿verdad? De que a pesar de nuestra incredulidad, de nuestras dudas, todavía Él es tan amoroso, tan generoso, tan misericordioso, que nos rescata aunque ya hayamos caído y nos levanta. Porque Él es tan maravilloso que si nosotros acudimos a Él, Él nunca nos va a defraudar, nunca nos va a abandonar. Y si no lo hacemos, si no recurrimos a Él dentro de esa incredulidad, porque también puede ser que uno no recurra a Él, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros llegamos a apartarnos de Él. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a pedirle esa última oportunidad para que nos rescate. Dice en Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y así es, hermanos. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. En Él tenemos que poner nuestra confianza. Y yo te invito
Aquí yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, por las pruebas que tú estás teniendo. Tal vez tú tengas una necesidad de salud, de trabajo, una necesidad por tu familia, por una restauración. No sé por lo que estés pasando, no sé las tormentas por las que estés atravesando, pero eso sí te digo, que si uno tiene la fe puesta en Dios, en Jesús, en nuestro Salvador, Él nos ayuda. Él promete estar con nosotros allí todo el tiempo que tengamos esa angustia, todo el tiempo que tengamos esa prueba, para levantarnos, para soportarnos, para darnos ánimo, para no dejarnos caer. Pero si apartamos nuestra mirada de Él, porque nos desanimemos, porque entre la incredulidad y la duda en nuestras vidas, entonces nos alejamos de Jesús. Es cuando entonces nosotros nos alejamos de Él. Y yo te invito para que tú te acerques al Señor, para que si tú te has alejado de Él, o si tú todavía no lo conoces, tú le pidas perdón y lo aceptes a Él como tu único y suficiente Salvador. Te voy a pedir que repitas esta oración junto conmigo. Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Si estando en tus caminos me he alejado, te pido perdón. Y si aún no te conozco, te ruego que entres en mi vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz, derramando tu sangre preciosa para lavar mis pecados y salvar mi alma. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, yo te felicito porque eso es lo mejor que puedes hacer por tu vida, por la salvación de tu alma. Aceptar a Jesús porque Él es el único que está ahí para nosotros, el único que salva. Y para finalizar, te voy a pedir que te unas conmigo para darle gracias a Dios por este tiempo, para darle gracias al Señor por este momento, por su presencia. Gracias, Señor, por este momento, porque tú, Señor, has estado presente, Señor, para habernos permitido, Señor, escudriñar tu palabra, esperando que haya sido de bendición para todos los que han oído tu mensaje, Padre. Porque como dice tu palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque sabemos, mi Padre, que el que confía en ti jamás será defraudado. Ayúdanos a perseverar en nuestras vidas, que a pesar de las pruebas y tribulaciones que podamos atravesar, no dudemos y no dejemos de poner nuestra mirada únicamente en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.